Hemos llegado a este punto de las porciones de la Biblia que estudiamos, a este punto de estudio de la Torá. Estamos estudiando el libro de Éxodo, Shemot, y hemos llegado a la porción, a la parashá, conocida como parashá Bo. Parashá Bo, que significa P. Bo significa B, o bien pen. También la palabra puede significar pen. De hecho, estuvimos en el audio extracurricular que compartimos durante la semana mencionando un poco esto, ¿verdad? Bo, B o ben. Esta porción, la porción se encuentra en Éxodo capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 16 del capítulo 13. Y quiero compartir con ustedes un pensamiento bíblico hoy extraído de los versículos 37 al 42 del capítulo 12 de Éxodo, de Shemot. Shemot 12, versículos 37 al 42. ¿Están ubicados? Quiero leer para ustedes estos versículos. Está escrito así. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Eterno salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Eterno por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para el Eterno todos los hijos de Israel en sus generaciones. Bendito sea el Eterno, donador de su Torá. Amén, ve amén. Baruch Hashem. Nos encontramos delante de uno de los eventos más gloriosos en la historia de la humanidad, no solo del pueblo de Israel, en la historia de la humanidad. No es poca cosa lo que está ocurriendo aquí. Un pueblo pobre, un pueblo desvalido, un pueblo además esclavizado. Era un pueblo de industriales, si quisiéramos verlo, ¿no? Porque fabricaban ladrillos, de constructores, de albañiles y de además campesinos, pastores de ganado, que era el oficio oficial de los hebreos. Sale del yugo opresor de un pueblo fiero, bien establecido, rico, con un imperio formado, como era el imperio egipcio, y es tremendo lo que ocurre, es tremendo lo que está aconteciendo aquí. Es algo sencillamente glorioso. Pero más allá de eso y de lo que acababa de acontecer, sabemos que desde la porción anterior, desde la parashá anterior, venían desarrollándose lo que se conoce como las plagas, ¿no? Las 10 plagas. Se las conoce como las 10 plagas de Egipto, porque ocurrieron en Egipto. En realidad no eran de Egipto, eran plagas del cielo que Egipto más bien las sufrió. Pero en la porción anterior estuvimos estudiando 7 plagas. Esta porción, 3. Y tampoco eran cualquiera plagas. Estas últimas 3 estaban reservadas porque eran tremendas plagas. A la plaga de la langosta, era la plaga de las tinieblas, ¿verdad? Y finalmente la mamá de las plagas, la plaga de la muerte de los primogénitos. Pero más allá también de eso, me parece que este también es un momento glorioso, sobre todo porque estamos ante el cumplimiento de una muy antigua profecía que le habían dado al patriarca Abraham hacía por lo menos 400 años. Y digo por lo menos 400 años porque si vamos al pasaje, que de hecho ahorita vamos a ir, en el pasaje dice que Dios le habla a Abraham que el pueblo va a estar, su pueblo, su descendencia, va a estar cautiva en un pueblo extranjero 400 años. No obstante, aquí en el pasaje de Éxodo que leímos, dice que el pueblo salió después de ¿cuántos años de esclavitud? 430 años. Yo no voy a detenerme ahorita en los aspectos técnicos. Le recomiendo la Torá con Rashi. Rashi explica ahí. Aquí, de resumen, de rapidez, le cuento. Él hace un análisis exegético, por supuesto, basado en tradición, en Midrash, en fuentes antiguas. Y en la conclusión es que
la promesa se la dan a Abraham, pero el conteo empieza a hacerse a partir del nacimiento de Isaac. Entonces, desde cuando se le da esa promesa a Abraham, que la Torah viene contándonos el lugar donde estaba, que él tenía unos 75 años, hasta que nace Isaac, pasaron por lo menos 30 años, y entonces por eso 400 años. Y ahí está el desfase de 30 años. Claro, alguno dirá, pero no era que lo había tenido a Isaac cuando tenía 100 años. Entonces, 75 más 30 daría 105. ¿Dónde están esos 5? Tranquilo, Rashi también lo explica. Entonces, hay detalles para eso, pero no me quiero detener en explicar todos esos detalles que son interesantes y sería bueno estudiarlo en algún momento. Pero al punto al que quiero ir hoy, más allá de eso, es que sean 400 o 430, era un montón de tiempo, ¿verdad? 4 siglos, ¿verdad? Sí, 4 siglos. Casi medio milenio. Y casi medio milenio después se estaba cumpliendo una gloriosa profecía, que un pueblo débil que vendría de la esclavitud iba a ser libertado de un momento a otro, y acabamos de leer esa misma noche, el mismo día en que se cumplieron los años, fueron liberados de pronto, así ipso facto, porque tenía que ocurrir. Ahora, leemos el pasaje citado de la promesa que se le hace a Abraham, está en Génesis 15, versículo 13, donde está escrito: entonces el Eterno dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo le quiero pedir que no se quede con el tema de la riqueza, ni que saquemos conclusiones apresuradas y superficiales tocante a que toda esa esclavitud tendría como propósito que salieran con la riqueza de Egipto. No le pido que ya hagamos ese tipo de interpretaciones, porque me parece muy superficial. Si bien es un dato, ¿no? Salieron después de todos estos años y salieron con gran riqueza, y es algo que estaba profetizado. Pero yo no quiero que nos quedemos ahí, quiero que nos quedemos en otros detalles. Pensemos más bien, por ejemplo, en que hay un linaje espiritual. A Abraham se le avisa que de su descendencia, que este linaje especial de Abraham iba a ser esclavo. Acuérdense que hace unas cuantas parashot, cuando estudiamos el inicio del libro de Éxodo, que se levantó un rey, ¿verdad? Decía Shemot, el inicio de la parasha, en la parasha Shemot. Se levantó un rey en Egipto, un faraón que no conocía a José, y estuvimos hablando que eso se trata de la inteligencia física, carnal, de la inteligencia del cuerpo, que quiere como sobreponerse porque desconoce a Yosef, que representa el alma y demás. Estuvimos hablando de eso. No vamos a repetir eso, pero entendiendo que estamos en un proceso de vida, que nos mandaron a un proceso de vida, que aquí los 400 años representa, es un número cerrado, ¿no? Lo que le profetizan a Abraham. Le están diciendo que hay un linaje espiritual, que hay un nivel espiritual que hay que alcanzar para lograr la plenitud en la vida de toda persona. Esto es indistinto de qué nacionalidad, credo, política, religión practique, o sea, pero hay un alcance, hay un desarrollo que debe alcanzar el ser humano, que tiene que pasar por estos 100 por 4, el 100 es lo completo, ¿no? El 10, el 100 y sus múltiplos habla de lo completo. Y en este caso, que es 400 por 4, hablando de los 4 niveles de elevación que debe desarrollar el hombre para lograr la plenitud. De arriba hacia abajo vendría siendo el desarrollo espiritual, el nivel más elevado, el desarrollo mental, el desarrollo emocional y finalmente el desarrollo eh, fáctico, actual, de hechos, el desarrollo a nivel de actos por parte del ser humano. Entonces, hay un alcance que hay que lograr de desarrollo espiritual, y es lo que Dios le está avisando a Abraham. Está diciendo, ten por cierto, tu descendencia va a estar allá y va a salir después de 400 años, pero saldrán con riqueza. O sea, hay un botín. El desarrollo de la vida espiritual, pulirnos, trabajarnos a nosotros mismos. Cada uno tendrá que trabajar más en un área que en la otra. Cada uno tendrá que desarrollar más su área espiritual porque es donde le cuesta, otro más sus emociones, sus pensamientos, otro con sus actos. Cada uno tiene un proyecto de vida, un propósito de vida. Cada cual tiene su parte en el trabajo de rectificación del mundo. Pero lo importante es que al final hay una gran recompensa. El trabajo
que uno hace a nivel espiritual, el trabajo personal, es un trabajo bien recompensado. Y bueno, prueba de esto hay muchísimo en las escrituras, ¿no? El Señor no deja sin recompensa a todo aquel que lo invoca. Por citar apenas un ejemplo, está escrito que es importante que el que se acerque a Dios, o sea, que el que busque las cosas espirituales, crea no solamente que Dios existe, sino que Él galardona a los que le buscan. Es decir, el que inicia un trabajo espiritual va a tener recompensa. Otro pasaje, solo porque se me ocurren aquí de rapidez, no están en el bosquejo, pero dice, por ejemplo, el apóstol, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, que dice la Biblia, no es en vano. Toda procura espiritual, todo intento de crecimiento que el hombre haga sobre sí mismo, no es un trabajo en vano. Todo trabajo sobre uno mismo tiene su recompensa. Así sea que a veces el trabajo espiritual sea leerse un libro. ¿Verdad que no salimos igual después de leer el libro que antes de haberlo hecho? Salimos con un aprendizaje, salimos con una enseñanza. Como mínimo aprendemos palabras nuevas. Aumentamos el léxico. Cuanto más en las cosas espirituales. Cuando decidimos no andar queriendo cambiar al otro, no andar queriendo espiritualizar al otro, sino a nosotros mismos, ahí nos damos cuenta realmente que hay una recompensa. Leí en estos días a un rabino que es popular, un rabino joven, popular en las redes sociales. Una frase que me llamó mucho la atención, porque decía, es hora de que dejemos de trabajar tanto en la espiritualidad del otro y pensar tanto en la materialidad nuestra e invirtamos los papeles. Pensemos en la materialidad del otro y trabajemos la espiritualidad nuestra. Me encantó porque en esto se conjuga. Si yo trabajo mi espiritualidad ayudando al otro en lo material, pero queremos solucionarle, oh, estás mal, hermano, porque no oras, ora más y verás que Dios te ayuda. Sé más espiritual, corrige tus pecados y el Señor te ayuda. Hombre, ayúdale, si tienes, ¿con qué? Si el tipo tiene pan y puedes darle, tiene hambre, perdón, y puedes darle un pan, dáselo. Haciendo eso, te estás trabajando tú a nivel espiritual y estás ayudando al otro a nivel material. Pero ¿qué queremos? Oh, un consejo, siervo del Señor, busca sus mandamientos y anda en sus caminos. Oh, lo arreglaste espiritualmente. Y mientras tanto, estás ocupado en tu materialidad. No, ese no es el llamado bíblico. El llamado bíblico es a que nos trabajemos cada uno a nosotros mismos desde el punto de vista espiritual, porque eso no se quedará sin recompensa. ¿Cómo nos trabajamos espiritualmente? Bueno, aplicándonos todo eso que le predicamos a los otros y más que aplicándolo con el otro en términos de lo que sabemos que está bien hacer. Total, que lo que debemos quedarnos ahora en nuestra mente es que hay un bien especial en aquel personaje que se trabaja. Hay un linaje espiritual, un estatus que se alcanza, un desarrollo, una conciencia llamada Abraham, si quiere, llamada Israel. O sea, la descendencia de Abraham, que pasó a llamarse Israel, allá en Egipto, fue la que alcanzó ese estatus de desarrollo espiritual que lo logró sacar con gran riqueza. Tenemos que ser madurados por completo hasta que se logre finalmente la redención también de nuestro cuerpo material. Ese es el trabajo. El trabajo espiritual es hasta nuestro propio cuerpo, porque así lo dice las cartas apostólicas, ni hablar de la Torá. Pero Romanos 8:23, mire, aquí en este mundo, en el mundo bíblico, desde la cosmovisión hebrea, no existe este pensamiento filosófico griego de que el cuerpo es la cárcel del alma, de que la materialidad hay que superarla como sea, darle golpes al cuerpo, el ascetismo desmedido y suframos, porque el cuerpo no es más que una cárcel. No, no se trata de eso. Se trata también de redimir al cuerpo. Esa es la meta final, la redención también del cuerpo, como dice Romanos capítulo 8, versículo 23. Pero volvamos al punto. Hay dos momentos gloriosos en una profecía. El momento en que es dada y se siente toda la emoción y la fuerza de una promesa divina, de una profecía, y luego el momento en que es cumplida, cuando todas las dudas son eliminadas y el periodo de oscurantismo entre una cosa y la otra se termina por fin, porque hay oscuridad en medio. Imagínense Abraham, después de que le hacen esta promesa, todo lo que tuvo que pasar. Abraham sabía que él iba a tener una descendencia desmedida en términos numéricos, que iba a ser próspera, que iba a ser rica, que iba a ser luz para las naciones. Pero desde esa promesa hasta que eso se cumpliera, ¿por qué no pasó Abraham? Empezando porque tuvo que ver nacer un hijo que lo animaba, ¿no? La promesa se está haciendo real. Y después casi verlo morir porque se lo piden. Ni hablar luego de su hijo y sus luchas.
saber que cargaba a cuestas la promesa que Dios le había hecho a su padre, Abraham, estoy hablando de Isaac, y que él por su parte tenía una mujer estéril. Es más, luego de que le nacen hijos, hijos que se peleaban entre sí. Oscurantismo entre el cumplimiento de una promesa hecha mucho tiempo atrás. ¿Y qué vamos a decir de Jacob? Ver morir su hijo amado, el primogénito de la mujer que amaba, ver que los otros se mordían entre sí. Acordémonos de aquel pasaje por allá donde atacan a Shechem y él pensó que iban a venir los enemigos a acabarlos a ellos por miedo o por venganza, etcétera, etcétera. Ni hablar de haber descendido a Egipto. Uf, ¿y qué de la esclavitud? O sea, ¿cómo puede un pueblo esclavo al que humillan, le llevan a perder toda la dignidad, creer que algún día pueden llegar a ser libres? Y vamos, digamos, libres por sí, por azares de la vida y del destino, diría alguno. No solo libres, prósperos. Un pueblo con tierra, un pueblo rico, un pueblo dueño. Pero había llegado ese momento glorioso. Aquí estamos delante de ese momento glorioso. Las promesas estaban cumpliendo. Estaba aconteciendo. Y la oscuridad se había acabado. Porque, insisto, hay oscuridad. Y de eso se trata este mensaje. De descubrir la terrible, pero gloriosa oscuridad. La oscuridad. Y no es coincidencial que esta para allá es la porción de la oscuridad. No solamente tenemos el registro del pasaje de esta para allá, donde se desató la plaga de la oscuridad, había tinieblas que no les podía, no permitía que se viera nada en toda la tierra de Egipto. Además, tenemos el cumplimiento de la promesa de la libertad, que cuando evocamos, cuando esta promesa, esta profecía de libertad le es dada a Abraham, quiero que usted me acompañe al pasaje para descubrir una terrible oscuridad, tanto o más dura, más espesa que la propia oscuridad vivida en Egipto. Es el pasaje de Génesis capítulo 15, versículo 1, cuando Dios le habla a Abraham. Voy a leer unos cuantos versículos para tener contexto. Génesis 15, 1. Dice así la Torá. Después de estas cosas, vino la palabra del Eterno a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Eterno, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Eterno diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó el Eterno y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy el Eterno, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Y él respondió: Señor Eterno, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Quiero que se fijen en este pasaje. A la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto vendrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amados, el poder de esta terrible oscuridad es tremendo. De esta inmensa, de esta agobiante, de esta tremenda oscuridad que lo deja a Abraham aguadito, que es el poder de una oscuridad que por ahora no se nos revela el tipo de oscuridad. Es un misterio esta oscuridad.
Dice la escritura en el versículo 12, le sobrecogió el sueño, pero el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Estamos ante lo enorme. Estamos ante una oscuridad que es grande, que es enorme. Estamos ante una oscuridad que lo deja a Abraham pasmado. E inmediatamente después, la Torá nos introduce el tema de la profecía de lo que iba a ocurrir, la profecía de que el desarrollo de una vida plena, alta, como ya mencionamos, de que significan estos 400 años, el desarrollo de una vida espiritual atravesando los 4 niveles de perfección del ser humano, implica toda esta promesa, toda esta profecía nace de esta oscuridad. Y bueno, yo tengo algunos pensamientos sobre esta sagrada y aterradora oscuridad, pensamientos que me gustaría compartir con usted, si me lo permite. ¿Qué es la oscuridad? ¿Qué podemos decir acerca de la oscuridad? Lo oscuro, hablamos de oscuridad partiendo de un concepto. La oscuridad no es un concepto en sí mismo. Para poder entender la oscuridad, ¿qué tenemos que entender primero? La luz, ¿verdad? Algo está oscuro en razón de que no tiene luz. ¿Me siguen? La oscuridad, por tanto, es una creación de la luz. Ahora, si vamos a los escritos de los sabios de Israel, sabios clásicos, por supuesto, aquí estamos hablando de sabios de más de medio siglo de haber vivido nuestra era, de más de, por ejemplo, de milenios, de intérpretes de la Torá, que nos ponen, cuando hablamos de la luz, nos ayudan a interpretar a la luz en términos de la divinidad, de lo divino. La luz es a la oscuridad lo que Dios, como solemos hablar, es con respecto al mundo, si se quiere. Es lo primero, los sabios explican que lo primero que Dios tiene que hacer, entendiéndose Dios como luz. ¿Por qué Dios como luz? Porque ¿qué hace la luz? ¿Qué es la luz con respecto a este mundo? Es todo. Ayer hablábamos, creo que en el Kabbalat Shabbat, la luz es todo en este mundo. ¿Qué hay sin luz? Primero, que no sabemos ni para dónde vamos. Sin luz no hay alimento. La luz del sol y de la luna, pero la luna sabemos que toma del sol, permite el balance de las aguas, de los mares. Sabemos que alguna afectación en la distancia, en la proyección de luz de la luna, por ejemplo, hacia la Tierra, y los mares se volverían un caos por completo. Esto no lo digo yo o los sabios, lo dice la ciencia, los científicos corroboran esto. Pero vamos a lo práctico, ¿no? Porque aquí no somos científicos y quedamos perdidos. Pero no habría la oportunidad de comerse ni un bananito. Vamos más cerca. Nos moriríamos de frío, de hielo. Lo que significa la luz es todo en términos de este mundo. Por eso los sabios lo relacionan con lo divino, con la divinidad. Entonces, a la luz infinita, al infinito, cuando lo llenaba todo, ¿por qué? Porque para ser Dios, ¿qué es Dios? Dios es una palabra, son convenciones sociales a las que llegamos. En hebreo sabemos que hay palabras para referirse a lo eterno, una de ellas es Elohim, que tiene que ver con el poder, con lo poderoso, ¿no? con lo grande. Pero con respecto al mundo, Dios es el creador. Y la luz, por ser infinita, por ser el infinito, los hebreos usan para esto Ein Sof, el infinito, por ser el infinito, pues lo llena todo, ¿verdad? Para que haya lugar a un mundo, en un mundo donde yo soy Edison y puedo decir que soy uno con Ulises, pero Ulises tiene su forma, su cuerpo, me lleva casi el doble de estatura y también de músculos, es diferente a mí. Entonces estamos ante la presencia del otro, ¿no? De lo otro. Pues Dios lo llena todo y es todo, pero estamos evidentemente ante la presencia de lo otro, ¿no? Yo veo a uno, al otro y todos somos imagen de Dios y todo esto. Y Dios se revela a través de las cosas visibles. Pero lo cierto es que estamos ante un mundo en el cual a Dios le place hacer un mundo donde Él permea con su esencia el mundo, pero al mismo tiempo el mundo está como separado de Él. Con respecto a ese mundo, Dios es la luz y el mundo es el que recibe la luz. Pero antes de esa luz, ¿qué tuvo que hacer? Antes del mundo, antes de Dios revelarse a un mundo, lo primero que tuvo que hacer fue oscuridad. De hecho, la Biblia nos cuenta en su lenguaje tan sabio y particular, en el principio creó Dios la luz y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿Qué era lo que había en la tierra? ¿Qué era lo que había en el inicio? Oscuridad, tinieblas y caos. Después nos entendemos con el tema del caos. Por ahora, quedémonos con las tinieblas. El inicio de toda cosa buena
de todo proceso creativo es la oscuridad, porque para que pueda haber luz manifiesta de Dios, no la luz eterna, no el Dios omnipotente, no el infinito era el todo y volveremos según las profecías, según la Biblia, según revelaciones, Apocalipsis, y etcétera, etcétera, volveremos a ser todos uno en él, como está escrito, que al principio, esto ya es Corintios, que al principio se refiere al Mesías, aquel al que le hayan sujetado todas las cosas, él mismo tomará todo lo que le fue sujeto y se sujetará al Padre, o sea, el Mesías y el mundo entero se sujetará a Dios, dice, para que Dios sea todo, todos. Eso va a volver a pasar. Pero entre tanto, en el desarrollo de la vida del mundo, Dios tuvo que crear vacío, oscuridad. Son dos analogías para referirse a lo mismo. Tuvo que crear una realidad, claro que esto es difícil de entenderlo, pero es la única manera. El Rabbi Tzadok, por ejemplo, se explaya y lo explica así. Yo me remito a como lo explican los sabios. Tuvo que crear un espacio vacío de él. Eso se le conoce en el mundo clásico de la sabiduría como el sin sum. Eso en español es la autocontracción. O sea, Dios se autocontrae, crea un espacio vacío al medio, vacío de él, no tan vacío porque evidentemente quedó por fuera, ¿no? Todo lo imaginamos a nivel de circunferencia. Siempre las cosas tienen como un modo cíclico. Será porque andamos en un mundo que es cíclico y aparte redondo, circular, etcétera. Pero no lo imaginamos así. Un todopoderoso, un infinito que se autocontrae, abre un espacio al medio, entre comillas, vacío de él, y ahí permite ese vacío, esa oscuridad. Pero escuche, esa oscuridad que nos aterra, esa oscuridad que nos espanta, que evidentemente Abraham lo espantó, y yo le decía que tenía mis pensamientos con respecto al pasaje de Abraham, ¿no? Para mí, esa terrible oscuridad que cae sobre Abraham es la presencia de lo santo, de lo otro, de lo enorme. Y claro, Abraham estaba ahí vivo, significa que todavía no se había unido con el todo, con el infinito, con el Ein Sof, ¿no? Entonces, ¿qué era lo único que él podía estar percibiendo en ese momento? La terrible oscuridad, el terrible vacío. Mire, ¿qué es lo más cercano que hay del todopoderoso infinito? La oscuridad, el vacío. Porque lo otro, ya las cosas hechas, ya la creación, árboles, plantas, seres humanos, todo lo glorioso que pueda haber, todo eso es hecho después de que crea un espacio para hacerlo. Ahí va filtrando, como vimos alguna vez en las clases de entre semana, ¿no? De los miércoles, cuando estudiamos el concepto de Dios. Él va filtrando la luz, su luz infinita, pues ya es una luz, si se puede, creada, si se quiere, como está escrito también en Isaías capítulo 45, yo hago la luz y creo la oscuridad. O sea, hay una luz que también es creada, la luz que filtra, y valga el término, filtrada, no lanza su luz, porque como hemos puesto algunas veces la analogía con el sol, si se acerca mucho el sol, la Tierra es absorbida en todo su poder, en todos los, no sé cuántos millones, pero es un montón de grados Celsius a los que, en los que vive o existe el sol. Lo mismo con lo infinito. Si Dios da toda su luz y su potencia, pues absorbe el mundo, porque Él es el infinito. Entonces, según explican los sabios en su lenguaje tan particular, filtra de su luz infinita, y esa filtración de luz dio lugar a la creación y a todo este mundo en el que estamos. Pero escuche, más cerca que todas las cosas gloriosas que uno pueda ver del infinito está la oscuridad. O sea, el límite entre la revelación y lo grande y lo enorme es la oscuridad. La oscuridad es lo que separa a lo infinito de lo finito. O sea que delante de lo que estaba Abraham, en mi tesis, es lo que yo traigo, dije que tenía unos pensamientos. Usted decide si la tomo o si no. Dentro de mi tesis lo que le quiero decir es que hay una oscuridad que abruma, pero es una oscuridad sagrada. Ahora puede que usted no me compre mi tesis. Bueno, yo se la traigo de los profetas. Es más sencilla. Isaías capítulo 45, versículo 5. Dios le dice a Ciro, muy especial que se lo diga a Ciro. ¿Quién era Ciro? Un rey persa. O sea, parecido al prototipo de Faraón. Un rey no judío, no hebreo, no digamos, no israelita, no espiritual. A priori, juzgaríamos nosotros, ¿cómo le diríamos en nuestro lenguaje moderno? Mundano, pagano, ¿sí? Malo, el prototipo de la maldad. A este Ciro le dice, después de decirle que yo te llamé, yo te escogí, aunque tú no me conoces, etcétera, etcétera, después de eso,
nos regala una revelación tremendísima. ¿Por qué tan tremenda revelación de Dios que hace de sí mismo precisamente un pagano? Porque es que ahí, miren, ¿dónde brilla la luz? ¿Dónde brilla la luz? ¿De qué sirve yo ir con un bombillo al sol? Para que el bombillo se desaparezca y yo también mientras lo llevo. ¿Dónde sirve un bombillo? Un foco, una farola. Aquí en este espacio que está oscuro. Aquí no sirve y mucho. Es en la oscuridad donde brilla la luz. Por eso, el mensaje espiritual es, se lo voy a decir al persa. La oscuridad reveladora se lo dio a Abraham cuando estaba delante de lo santo, el temor de la presencia de Dios. Ya Abraham lo conocía todo, Abraham lo había dejado todo por Dios, por el llamado, se había ido de su tierra y de su parentela, había hecho cosas maravillosas, milagrosas. Abraham conocía a Dios. Leímos hace unos pasajitos que Dios le dijo, no, no va a heredarte este Damaseno, yo te daré un hijo propio. Y dice la escritura que él creyó y le fue contado por justicia. Justicia, Sedec, Sadik, ya había alcanzado el nivel de Sadik. ¿Qué le quedaba para ser más grande que cualquier mortal en la tierra? La oscuridad. Esa sagrada oscuridad. Llegar lo más cerca del infinito que podía estar. Mencioné a Isaías, todavía no lo hemos leído. Pero vamos, dice Isaías 45:5. Yo soy el Eterno y ninguno más hay. ¿Qué hay? Además de Dios, nada. Por eso dicen los sabios judíos, no hay sino Dios. Yo te ceñiré, aunque no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Otra vez, más claro ni el agua. No hay más que Dios. La propia oscuridad, todo está dentro de Dios. Por eso los sabios explican. El mundo no es lugar para Dios. Dios es el lugar del mundo. Y de ahí un nombre sagrado de Dios, Macom, en hebreo. Macom es lugar. Uno de los nombres de Dios es lugar, porque Dios es el lugar para toda realidad. O sea, todo lo que existe solo adentro de él. Como dicen también los epicúreos, si no me equivoco. Pablo lo cita por allá en Hechos capítulo 17, en su discurso en el Areópago, porque como dicen vuestros propios poetas, en él, en Dios, nos movemos y existimos y somos. ¿Dónde? En Dios, porque no hay más que él. Pero bueno, dice el versículo 7, que formó, perdón, estábamos en el 6. Y hasta donde se pone que no hay más que yo el Eterno, y ninguno más que yo. Verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Las tinieblas también son creación de Dios. Eso que asusta, eso que aterra, también lo creó Dios. Esos momentos en la vida que nos abruman y nos ponen desesperados, bueno, fue Dios el que creó un mundo con la potencialidad de que eso pasara, lo que significa que ahí también hay un potencial de elevación. Es voluntad de los cielos que este mundo, que parece oscuro y cuya realidad parece a veces aterradora, sea el propio escenario de ascenso hacia una vida totalmente llena de propósito y significado. Después de todo, volvemos a la pregunta, ¿dónde brilla la luz? Sino en la oscuridad. Tiene un propósito la oscuridad. Tiene un propósito la oscuridad esencial, primigenia del mundo. ¿Cuál propósito? Esta gloriosa creación. Tiene un propósito la oscuridad que hay en tu vida. ¿Ves el panorama oscuro? Aquí en este sector lo estábamos viendo oscuro esta semana. Había un paro fuerte, ya no había combustible, se fue el agua, estaban empezando a escasear los víveres y ya había preocupación en la gente. A la gente, en nosotros, en todos, que somos gente. Pero tiene un propósito la oscuridad. Si la oscuridad primigenia tuvo propósito de esta revelación que vemos tan gloriosa, de estos paisajes tan exuberantes que hay en nuestros países, de esta posibilidad de amor con ustedes, estamos aquí con nuestros hijos, de la familia, de tantos placeres, piensen en los placeres de la vida, un buen pescadito frito ahorita después de la reunión, un momento de intimidad de una pareja, bueno, todo el placer, imagínense todos los placeres de la vida, que nacen de la oscuridad, ¿no? ¿Dónde inicia la creación? ¿Dónde inicia el proceso creativo? Oscuridad. Toda esa oscuridad en tu vida y en la mía no puede tener otro propósito que un propósito creativo. Lo nuevo se está gestando a partir de la oscuridad. Pero mientras esa oscuridad aterra. Imagínenselo a Abraham. Imagínenselo a Abraham. Conoce a Dios, ¿no? Lo está conociendo. Dios aquí lo pone a prueba, le dice esto, aquello.
Él cree con todo su corazón. Ahora, este cree no es, bueno, yo creo que sí. Bueno, era emuná shelema, emuná, certeza completa, certeza plena, porque lo estaba conociendo a Dios, conoció su voz. Por él salió de Ur de los Caldeos, por él caminó hasta Harán, por él salió de Harán y llegó hasta Canaán, por él estaba viviendo todo lo que había vivido en estos años de travesía. Y ahora le da una promesa y dice, es el mismo que me había prometido otras cosas, se ha cumplido, creyó absolutamente, y Dios lo lleva a nivel de Sadí. Conocía a Dios, había descubierto los misterios del mundo. Además, él había tenido sus estudios. Acuérdese que él sale de Ur de los Caldeos buscando la espiritualidad más genuina, pero era un agente espiritual. Allá había una espiritualidad fuerte. De hecho, la tradición, esto no aparece en los textos bíblicos, pero la tradición antigua, tradición tanto hebrea como hebrea, digamos. Uno de los libros históricos de los judíos, el libro de Haser 11, registra lo que también el Corán en repetidas ocasiones, por ejemplo, el Corán en Corán 21, del 51 al 73, registra que Abraham sale de Ur de los Caldeos y él destruye los ídolos de su padre. Los Midrashim también hablan de eso, hay tradición. De hecho, esa es una de las tradiciones que también aceptan incluso el cristianismo, digamos. Él sale de la espiritualidad porque se da cuenta que hay muchos dioses, pero debe haber uno por encima de todos. Hay poderes, en realidad es dioses, Elohim en hebreo, poderes. Hay muchos poderes espirituales, astros, solares, ángeles, todo tipo de espíritus. Pero él descubre que hay un papá de todos, ¿no? Y él sale de esa idolatría. Pues él había aprendido muchas cosas. Por ejemplo, la tradición hebrea nos habla que él había aprendido a leer los astros. De hecho, hay un libro en la tradición hebrea, el Sefer Yetzirah, que según la tradición de los hebreos, es el libro más antiguo de espiritualidad que se ha escrito, más antiguo que la propia Biblia, escrito por Abraham. Es cortitito. Hoy usted busca una copia del Sefer Yetzirah, lo va a encontrar gordos, porque rabinos y sabios y cabalistas y demás han hecho páginas y páginas y páginas explicando un lenguaje muy cifrado que es el del Sefer Yetzirah. Pero bueno, cuestión que era un tipo espiritual, sabía mucho de espiritualidad y venía conociéndolo a Dios. Y de repente todo lo que ve es nada, es oscuridad. Dios le permite un atisbo de la sagrada nada. ¿Cómo responde uno ante eso? Miedo. El terror de una horrible oscuridad, dice el pasaje, cayó sobre Abraham, sobre Abraham. Pero ¿qué más dice el pasaje que pasó? Dice la escritura que pasó algo. Dice, Dios le había dicho que le trajera un sacrificio, ¿no? Tráeme una becerra de 3 años, una cabra, un carnero. Las partió por partes, excepto las aves. Curioso eso. Parte por parte de los otros animales, los parte por mitad. Ellos ponen una al frente de la otra, pero no las aves. Y luego vienen aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. E inmediatamente viene el pasaje. Entonces, perdón, y he aquí el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Amados, quiero decirles algo hoy. Pasa que en el proceso de vida en el que estamos todos nosotros, cuando tenemos que atravesar la oscuridad, una oscuridad que, como digo, es sagrada, divina y todo lo demás, una oscuridad que esconde lo divino, empieza también una lucha muy particular en nosotros. Cuando la oscuridad viene, como no la conocemos, como estamos acostumbrados al bullicio, al contenido, a la gente, a ver, juzgamos mucho todo por lo que ven nuestros ojos, ¿no? Somos seres videntes, incluso los que no ven, los ciegos tienen su forma de ver a través de la palpación, ¿no? Palpan, tocan. Estamos acostumbrados a lo material, pero es engañoso. Pero cuando nos toca estar delante de la tiniebla, del oscuro, nos aterramos. Y entonces viene una lucha muy particular en nosotros, nuestros pensamientos. Y las aves de rapiña llegan a quererse llevar el sacrificio. Sacrificio, alguna vez lo dije, hoy quiero repetirlo, por si lo he olvidado. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva de las cosas. Sacrificio, amados, no es sufrimiento con causas espirituales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Sacrificio, no es, voy a sufrir, voy a llevar del bulto, voy a llevar golpes aquí, para que Dios me recompense. Sacrificio, sacro, oficio. Oficio sagrado.
Cuando iniciamos el oficio sagrado de la vida, significa, cuando un hombre se aboca al servicio a Dios, a servir a Dios como entienda o como pueda, a buscar el camino de Dios, las distintas formas que tenemos de decir. Cuando el hombre inicia su camino espiritual, pasa algo, es muy bonito, es especial. Cuando un hombre emprende una vida de caminar con Dios, por supuesto que lo hace y Dios lo asiste, Dios recompensa y apoya a aquel que se inclina por él. Pero hay una realidad. Dios, bendito su nombre, nunca anula al hombre. El hombre busca a Dios y Dios le encamina, como dijo Rabí Moshe Chaim Luzzatto. En el camino en el que el hombre desee ir, ahí la divinidad, la luz, lo fortalecerá, lo apoyará y lo empujará. Pero nunca anula al hombre. La individualidad humana persiste. Su razón prevalece, su raciocinio prevalece. Y es algo que está perfecto, porque Dios hizo el mundo así. ¿Qué tuvo que crear? Un vacío para que hubiera lo otro. Con una neshama, con un alma, con una luz que viene de él, que es divina, pero en un cuerpo que parece terrenal y humano porque es hecho de del propio pueblo de la tierra. Pero en medio de eso se mantiene la individualidad, se mantiene el raciocinio. Así tiene que ser para que nos desarrollemos. Pero también, aparte de que es perfecto que sea así, es parte del escenario de lucha que tenemos que enfrentar. Los sabios han explicado que ¿las aves dónde habitan? En el cielo. Las aguas están en la tierra, pues las aguas son lo maleable en la tierra, ¿cómo llamaríamos eso? Lo endeble, lo que se mueve. Entonces, en el ser humano, los sabios, maleable. Los sabios explican que en el ser humano las aguas representan a la emoción, las emociones que son tan variantes, maleables. Y los aires, y por consecuencia en este caso las aves, representan la mente, lo que está en el aire, lo que está alto, lo que nos conecta con el cielo. La conexión entre el cielo y nosotros es la mente, el pensamiento. Pero ahí está que nosotros, así como podemos tener pensamientos sagrados, podemos tener pensamientos como aves de rapiña, pensamientos que vienen y en los momentos de oscuridad terrible, que son la vida está compuesta de oscuridad, cada uno tiene su propia oscuridad en su vida, en mayor o menor medida, cada uno lucha para traer luz. Mire, de hecho, mire, seamos honestos, ¿cuándo el ser humano busca la espiritualidad? Cuando hay conflicto. ¿Por qué uno busca la espiritualidad? Para vivir mejor, por la salvación, por sanidad, porque entiende que el camino sagrado de la vida es mejor viviéndolo espiritualmente. Pero en todo caso uno está queriendo atraer bendición, luz, bienestar físico, emocional o espiritual a su vida. Está perfecto que así sea. Entonces, toda búsqueda espiritual uno lo que quiere es atraer luz. ¿Qué dijimos que es luz? Representa a Dios. Lo que uno quiere es atraer Dios, divinidad, a la vida humana, a la vida material. Pero ¿qué pasa cuando nos toca pasar por la debilidad, por la flaqueza, por la oscuridad de la vida, por momentos en que no vemos salida? Que ahí vienen las aves de rapiña a llevarse nuestro sacrificio, nuestro oficio sagrado, nuestro servicio divino. Y las tenemos que enfrentar. Ahí vienen nuestros pensamientos de decirnos, ¿no será que tú te equivocaste? ¿No será que llevas, a ver, en mi caso, 21 años de servir al Señor, de haber conocido a Dios? ¿No será que llevas 21 años perdidos y las cosas no son tan como creíste? Estabas equivocado, te llenaste de emoción, leíste unos libros y te dejaste lavar la cabeza, has estudiado teología, demás cosas y te has dejado llenar la cabeza, pero la vida no es tan espiritual como parece y no se solucionan las cosas de la vida espiritualmente como crees. Y ahí viene el quererse llevar el oficio sagrado. Y vienen los pensamientos normalmente como aves de rapiña. ¿Qué quieren las aves de rapiña? Robar y comer. ¿Qué quieren estos tipos de pensamiento? Robar y comer. Dañarte solamente. Dejarte diciendo, no vale la pena, no valgo nada, de aquí no salgo, eché a perder todo, ya se acabó, hermanito. Quizá tuve una oportunidad en la vida, pero la eché a perder. Ahí es donde viene la lucha. Y resulta que mientras contemplamos la oscuridad, las tinieblas, y decimos, no, pero esto también es sagrado, ¿no? La oscuridad también es sagrada, las tinieblas también son divinas, son un propósito de Dios. Mientras analizamos esto, estamos en la propia lucha personal, espiritual, porque mientras entendemos que es sagrado, no lo podemos manifestar aquí en la vida de a pie, en la vida eterna. No, yo sé que Dios tiene un propósito con este sufrimiento, pero mañana no veo el propósito, mañana veo es más sufrimiento.
Dios tiene un propósito celestial, divino con esta enfermedad, pero mañana, en lugar de ver cuál es ese propósito, la enfermedad me duele más. ¿Y qué vienen? Las aves de rapiña, o sea, los pensamientos. De ahí no te vas a levantar. Puedes repetirte una y mil veces que de ahí te levantas más fuerte y no sé qué. Pero de aquí al día que te mueras, este va a ser tu día a día. Y esos son los pensamientos de rapiña, las aves de rapiña. Y suelen venir siempre cuando estamos en el terror nocturno. Que no tiene por qué ser terror nocturno. Puede ser permutado, cambiada la oscuridad que hay en nuestras vidas, como les digo, en inicio, en proceso creativo. Pero está en nosotros ese trabajo. Decía el gran autor y filósofo judío de origen austriaco israelí, Martin Buber, en su obra Yo y tú, hablando de los místicos. Místico, saque de todo prejuicio la palabra. Místico es el hombre que se aboca a la búsqueda de Dios y se lo toma en serio. El que dice el justo por su fe vivirá y al final cree que por fe le van a salir las cosas y cosas por el estilo. Quien busca a Dios por comunión, por éxtasis, por intuición, por contacto, por debekut, y no por repetir versículos ahí, pero cuando llegue la hora del té, el momento decisivo, yo lo soluciono con plata o con influencia o como yo lo sé solucionar humanamente. Pues él decía acerca de los místicos, decía, ¿qué aprovecha cualquier gozo de Dios a una vida desgarrada en dos? Y se refería a aquel místico que renuncia a la experiencia mística, a la experiencia de éxtasis espiritual, de sentir a Dios, de buscarlo vívidamente en oración y sentir su presencia, manifestarlo hablando en lenguas o en cualquiera fuera el éxtasis que una persona alcance, ¿no? Los solalias, lo que sea. Pero de ahí bajarse y dar cuenta que en el mundo de la materia, en el día a pie, en el cotidiano, yo salgo y todavía veo a un pobre tirado en la calle pidiendo pan. Y más allá de que yo le pueda dar un pancito, no es uno, son cientos, son miles. A veces, cuando uno se pone a analizar estos temas en el mundo, son hasta millones. Y es apenas un pequeño índice, una pequeña cosa. Además de eso, hay violaciones, hay corrupción, hay el hombre contra el hombre, hay desigualdad, hay perjuicio contra la naturaleza. Entonces, el punto de Uber es que muchos místicos, mucha gente que busca la espiritualidad de manera concienzuda, entregada y absoluta, siente la presencia, siente lo divino, aprende a ver la sagrada oscuridad y demás, pero luego en el mundo real se ve obligado a veces a renunciar a sus experiencias, a sus éxtasis espirituales, porque de qué le sirve cualquier gozo de Dios a una vida desgarrada en dos. Me contacto con lo divino y siento lindo, pero después estoy en un mundo doloroso. Y resulta que la batalla de la mente y de los pensamientos de rapiña es al no poder traducir en realidad material toda esa abundancia sagrada que percibimos, que intuimos en la oscuridad que atravesamos. Y entonces empezamos a confundir la oscuridad y la idea de renuncia parece empezar a vencernos. ¿Y dónde empieza a vencernos la idea de la renuncia? Aquí, porque es donde vienen las aves de rapiña. No, papá, ya no va a pasar. ¿Y qué pasa con una mente invadida de pensamientos de renuncia ante el temor de la oscuridad? Que rapidito los pensamientos bajan a la emoción, a las vísceras, y los pensamientos se convierten en emociones, y las emociones en actos finalmente. ¿En qué terminamos? En fracasos, porque de eso nos empezamos a alimentar. Y el proceso espiritual, ¿se acuerdan que dijimos los 4 niveles de elevación? Que viene de lo espiritual, lo mental, lo emocional y los actos. Empiezan no a haber ascenso, sino descenso espiritual. Pero aún así, todavía nos toca aprender la lección de que las cosas no siempre se darán de acuerdo a nuestros pensamientos. Mire, en el pasaje de Abraham, cuando Abraham ve la terrible oscuridad y todo eso, antecitos, a Abraham le tuvieron que demostrar una cosa. Antes, en el contexto yo se lo leí. Es Génesis 15, versículo 5. Ya lo leemos de nuevo. Abraham tuvo que entender una cosa que bien deberíamos entender nosotros en el proceso espiritual en el que cada uno andamos. ¿Qué pasa cuando nosotros entendemos, decimos, no, sí, se siente bonito, estos mensajes me elevan el ánimo,
Pero hermano, resulta que se termina el mensaje y yo estoy otra vez con la angustia porque la realidad no cambia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros nos hacemos mapas mentales, ideas mentales, croquis mentales de cómo va a ser la ruta hacia el cumplimiento de esas promesas, de esas profecías, de eso bonito que dice la Biblia, o que el hermano predicó, o que yo hasta siento cuando busco a Dios en oración y en humillación y en llanto y en estudio de la Biblia, y etcétera, etcétera. Que nos hacemos ideas mentales de cómo Dios va a llevar a cabo su plan, y esos son pensamientos que dejamos vivos. ¿Recuerdan que Abraham no partió las aves, los pensamientos? Dejamos vivos y nos hacemos mapas mentales de cómo se dan. Y cuando no se da como pensamos, entonces vuelven las aves de rapiña a decir, no te equivoques, no va a pasar, no lo vas a superar, no vas a salir de ahí. Y eso simplemente nos daña, eso simplemente nos aterra. Pero mire lo que Dios le dice a Abraham. Dios le dice, Abraham, tranquilo, papá. Porque no hicimos arroz de pollo. Yo te voy a Bueno, bendecir. Ustedes se comieron unas paletas. Así es que van a poder estar Tu quietos porque no galardón quiero va a ver ser correa por todo el mundo. sobremanera grande. A mirar televisión. Yo te voy a bendecir, dice Abraham, y tu galardón va a ser Mamita, no, sobremanera los cuadritos grande. no. Va a mirar una película. ¿Qué le dice Dios o Abraham a Dios? Ay, Señor, ¿cómo va a ser que me vas a bendecir? Yo ni hijo tengo, estoy viejito. ¿Sobre qué va a haber bendición? ¿Sobre qué generación si no tengo hijos? Va a ser sobre un pariente. ¿Sabe por qué? Explican los sabios. Abraham sabía leer las constelaciones, sabía leer los astros. Y en la lectura de los astros, en la semana estuvimos hablando, ¿no? En la clase semanal. Lamentablemente aquí cito, pero no tenemos el contexto para los que van a escuchar luego por YouTube. No va a tener el contexto de lo que estoy citando, pero hay formas de leer en los astros. No es astrología, no es magia, no es tarot, no, 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 no. Hay formas de leer. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que habían unos hijos de Israel, de Jacob, una de las tribus, que eran expertos en leer los tiempos, en leer los astros, los hijos de una tribu de Israel? Bueno, era leer para interpretar la realidad. Todo eso lo habían aprendido desde Abraham. Abraham, dice la tradición, era experto en leer los astros y él, según sus cálculos astrológicos y astronómicos, había descubierto que él ya no iba a tener hijos. Y yo, no, mira, yo sé espiritualidad, yo sé leer cómo Dios gobierna el mundo y Dios gobierna el mundo a través de la creación. Acuérdense que la Biblia dice que dio señales y dio la lumbrera para el día, la lumbrera mayor y a la menor para la noche, y dijo, y que señoreen sobre el tiempo y serán para las estaciones y para marcar los tiempos. Bueno, Abraham era especialista en leer eso. Y él en sus cálculos decía, yo no voy a tener hijos. ¿Qué le dice Dios a Abraham? En Génesis 15:5. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. ¿Qué dice? Lo llevó fuera y le dijo, a ver, haz tus cálculos astrológicos. Sal de ahí, por eso dice, lo llevó fuera, sal de tus cálculos astrológicos. Yo te voy a bendecir. Tú lo vienes intuyendo desde hace rato. Tú sabes, algo en tu interior te dice que te voy a llevar a una bendición, que te estoy trabajando, que te estoy puliendo, que todo este proceso tiene un propósito. Y tú hasta lo crees, pero también, además de creer, crees que va a ser de una manera determinada. Sal ya de esos cálculos. Espanta las aves de rapiña que son las que te dañan. Sabe, intuye, cree que Dios te va a bendecir, pero sal del cálculo de cómo crees que Él va a darte esa bendición. Abraham tenía que soltar sus aprehensiones, cosa que cada uno de nosotros tiene que replicar porque es parte del proceso. Es soltar, es soltarnos. Dios me dijo que me iba a bendecir, yo lo sospecho, yo lo siento, yo como que lo intuyo, pero al mismo nos hacemos la película de cómo va a ser esa bendición. Y cuando no se da, va, ¿será que Dios se equivocó? Como no somos blasfemos, no, Dios no se equivoca, pero es que yo sí, y yo soy muy brutico y me dejé llevar de una película que no era. Sal de tus cálculos, Él sí te va a bendecir, pero deja de creer cómo, porque, escuche, está escrito que ni los cielos pueden contener a Dios, ¿verdad? Los cielos de los cielos no te contienen. Dios, para poder hacer un mundo, tuvo que crear un vacío al medio y filtrar poquito de su luz. Hemos estado estudiando hoy. ¿Qué nos hace creer que una mente tan finita como esta puede ser capaz de captar la mente de Dios
para entender cómo es que él va a actuar. Razón tenía cuando dice a través del profeta, es que sus pensamientos no son los míos. Yo no puedo orar como ustedes porque por algo soy Dios. Mis pensamientos, obvio sí, como dijo un humorista, obvio sí, son más altos que sus pensamientos. Mis caminos, por obvias razones, son más grandes que sus caminos. Es obvio, ¿no? Es que es Dios. Entonces la oscuridad tiene un propósito, trabajarnos, porque es en la oscuridad donde se da el propósito creativo. ¿Y cómo nos trabajamos? No evitando los pensamientos, trabajándonos a través de los pensamientos. La oscuridad es el escenario, no evitar la oscuridad, ese es el escenario sagrado. Y hay que dejar que esos pensamientos vengan y saber cómo nos trabajamos de acuerdo a ello. Decía una frase que la primera vez que la escuché y se la atribuían a Martín Lutero, el gran reformador cristiano. Yo la leí después, pero es difícil estas frases que se vuelven tan populares, encontrar la fuente primaria. Pero creo que sí es de Lutero. Pero él solía decir, no tienes culpa de que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí tendrías culpa de que esas aves hagan un nido en tu cabeza. Eso sí es tu responsabilidad. Y amados, esa es nuestra responsabilidad de vida. Los pensamientos tienen que venir, porque a través de eso nos fortalecemos. La oscuridad tiene que venir, y si nos aterra, es porque nos tiene que aterrar, porque lo grande se está gestando, lo creativo se está gestando en medio de la oscuridad e incluso trascendiendo esos pensamientos. Pero no podemos dejar que se aniden en nuestra cabeza al punto de dañarnos. Tenemos que trascenderlos. Hoy, sin mucho más que agregar, la invitación es para que abracemos y soltemos. Así, en ese orden. Abracemos y soltemos. Abracemos la oscuridad primordial, la sagrada oscuridad, esa que está justo antes del infinito. No es cualquier oscuridad, es el límite. ¿Qué nos separa del propio infinito? La oscuridad nada más. Así que si ves tu vida en oscuridad, ay, amado, brinca y salta en una pata. O como decía el maestro, lo decía más elocuentemente, obvio, era súper elocuente. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón está cerca. ¿Ves oscuridad? Se burlan de ti, hablan de ti. Gozaos y alegraos. Tu galardón está muy cerca. Lo creativo se está gestando dentro de ti. Y bueno, luego de abrazar esa sagrada oscuridad, ahora nos toca soltar. Soltar las maneras en que imaginamos que los procesos se darán. Eso no te corresponde a ti. El proceso es de él. Tú abrazas la oscuridad. El proceso lo guía a él. Ya sé que en el proceso nos sentiremos totalmente perdidos, porque ¿quién no se siente perdido en una noche oscura? ¿Quién no? En el proceso nos sentiremos morir, porque ¿quién no siente ganas de morirse cuando se siente perdido en la vida? Cuando no haya su lugar en la vida. ¿Quién no siente morirse? Hasta el profeta Elías, el gran profeta Elías, el que hacía descender fuego del cielo, el que fue capaz él solito de enfrentarse a 400 falsos profetas y venció contra 400. Una cosa de locos. Bueno, él también, días después, en una cueva dice, basta, Señor, quítame la vida. No soy mejor que mis padres. Hasta él. Porque cuando uno se siente perdido en la vida, cuando uno se siente en esos callejones sin salida, cuando uno se siente en esas cuevas que uno dice, bueno, ¿y de aquí quién me irá a sacar? Es fácil decir, yo me siento hasta morir. Pero es que ese momento donde nos sentimos al borde de la muerte en las finanzas, la muerte en lo sentimental, la muerte en lo profesional, la muerte en cualquier área de tu vida, es justo ahí donde querían desde los cielos que estuvieras para hacerte nacer. Dijo el maestro en Mateo 16:24, el maestro Jesús, Yeshua de Nazaret, a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, mire cuáles son los verdaderos discípulos de Yeshua, para aquellos que dicen la verdad y no hay nada como Yeshua. Bueno, estos son los verdaderos discípulos. Los que se niegan a sí mismos, los que toman su cruz cada día y siguen adelante. Dice el versículo 25, Mateo 16, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará
dice el maestro. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? Sáquese los prejuicios religiosos de cómo interpretamos normalmente esto y tráigalo al mensaje que estamos viendo hoy. Nos sentimos morir, la oscuridad nos aterra, sentimos que el panorama está escabroso y oscuro. ¿A qué te vas a aprender? ¿A tus prejuicios? ¿A las ideas de vida buena que tenías? Suéltalo, porque el que se aferre a esa vida inexorablemente la perderá. Pero el que la pierda a causa de buscar lo divino, sin importar que el panorama esté oscuro, será el único que va a hallar una verdadera vida. Y como es nueva, va a ser eterna, va a ser gloriosa, va a ser creativa. Es más, si quieres no hagas caso. No hagas caso. Sigue con tus prejuicios, sigue con tus ideas de cuál sería el éxito para ti y renuncia a lo que el cielo te pone por delante por aquel camino que tú sientes que es el adecuado. ¿De qué te sirve si incluso tienes éxito y ganas todo el mundo y logras todo lo que quieres, pero en medio tu alma no es lo que sabe que vino a hacer? No está haciendo, no está cumpliendo su misión, no está trascendiendo. Pierdes tu alma porque te enfocaste únicamente en tener éxito. ¿Cómo? De acuerdo, tú lo planificaste. Ahora, yo no estoy diciendo que esto no duela, esto duele como un terrible. Esto duele como no tienes idea. Quien ha pasado por el dolor y ha tenido momentos de oscuridad en su vida, sabe cómo duele en esos momentos. Por ejemplo, cuando uno termina el colegio y no estudió porque no tuvo plata, no pudo, no quiso, no fue inteligente, qué sé yo. Y a mitad de año, a mitad de semestre, no tiene nada que hacer. Y no puede irse a trabajar porque no sabe hacer nada. Y no está estudiando y perdió la oportunidad, perdió lo que sea. Y siente momentos de esos en su vida, de un vacío existencial que dice, no sé qué voy a hacer conmigo, no sé si puedo hacer de mí algo bueno en esta vida. Ahora, cuando nos vienen esos momentos tipo 40 y nos hallan a veces también sin profesión, a veces también sin un arte, a veces sin empleo, a veces sin capital, a veces sin nadie cercano que nos apoye, que nos eche una mano, y decimos, ¿y ahora qué? Esto duele. Pero le digo una cosa, el alma se la está pasando de lo mejor. Masoquismo, no. Elevación y trascendencia. Porque el alma es divina y sagrada, pero te recuerdo que el plan es redimir también al cuerpo. O sea, los momentos que estamos viviendo, nuestra alma pactó para que los tuviera que vivir así como los estamos viviendo. El alma vino a este mundo y ya estaba predispuesto, porque así está escrito en las cartas apostólicas, que prepararon para nosotros buenas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles? Las que se nos presentan a diario. Todas, con todo y sus vicisitudes. Nadie es probado más allá de lo que puede soportar. Significa que las pruebas que nos acaecen a cada uno son el escenario que necesitamos y sí las podemos soportar, aunque por momentos sintamos, no, esto no hay cuerpo que resista eso. Sí, el tuyo. No puedo con mi mente. Bueno, trabaja en la mente porque ahí es donde vienen las aves de rapiña. Ella es fuerte, ella es peligrosa. Pero te recuerdo que el plan es redimir también al cuerpo. Eso es lo que dice Romanos 8:22. Sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. No dice la redención del alma, dice la redención del cuerpo. O sea que este mundo físico, este mundo terrenal, este mundo donde el cuerpo lucha contra el alma, y donde la inteligencia del alma dice, vive, aguántate, este es el escenario de ascensión, pero el cuerpo dice, no quiero más, no quiero sufrir más, quiero comodidad, quiero tranquilidad, quiero paz, quiero esto, quiero aquello. Esa puja hasta la propia creación gime, los árboles, la naturaleza, todo el mundo gime para que nosotros por fin entendamos que tenemos que trascender nuestra debilidad, abrazar la sagrada oscuridad y dejarnos bañar de una unción, de un ungüento de esa santidad que trasciende y que eleva al hombre a las esferas espirituales más altas. Y de aquí, de esta experiencia, que lo incluye al dolor, claro, y a la incertidumbre también, y a la duda, son parientes de una misma familia que vienen cuando el panorama está oscuro. De ahí tenemos que salir más ricos y más grandes, como le profetizaron a Abraham que iban a salir los hijos de Israel, y como eventualmente terminaron saliendo. Más ricos y más grandes, una nación constituida. Tenemos que salir no solo como almas divinas, sino como almas y cuerpos divinos.
De eso, amados, se trata el sagrado juego de la vida. Somos seres divinos porque venimos de lo divino, pero somos seres terrenos al mismo tiempo. Nos permitieron que lo divino viniera a vivir en lo terreno, pero el plan no es salir a volver a ser almas espirituales, estar con Dios. La idea es venir y que hasta el propio cuerpo sea absorbido de inmortalidad. Mire, ¿de qué se trata esta experiencia de vida? Que el cuerpo se vuelva como el alma. No se puede. ¿Quiere un ejemplo? Le tengo dos. ¿Qué dice la escritura acerca de Moshe Rabenu? ¿Cómo descendió Moshe de aquel monte? Alma pura, explican los sabios. ¿Qué dice la escritura que pasaba con Moshe? El rostro le irradiaba, de modo que para poder hablarle al pueblo le tocaba ponerse un velo, porque la cara le brillaba. Su cuerpo había sido imbuido de espiritualidad. El cuerpo de Abraham se había hecho uno con el alma. Otro ejemplo, ¿qué le parece Yeshua? Resucitó y él le dice al discípulo incrédulo, este era un judío regular porque un axioma del judaísmo es la resurrección de los muertos. Y el discípulo dice, yo no voy a creer, como dicen por allá en el llano, puro chino mentiroso. Es que yo necesito verlo. ¿Se acuerdan del discípulo crédulo? ¿Cómo se llamaba? Tomás. ¿Qué le dice el Señor? Mira mis manos, mira mis pies. Significa, tenía todavía las señales de los clavos. Su cuerpo se había hecho uno con el alma, porque trascendía la fisicalidad. Porque si había huecos, imagínese la sangre goteando, ¿no? Es que su cuerpo era alma pura, espíritu puro. Había trascendido, se había elevado. Está escrito que él se apareció en medio de todos, estando las puertas cerradas. Y Yeshua se apareció ahí ya resucitado. Normal, su cuerpo y su alma eran una sola cosa. ¿Qué está previsto de nosotros, amados? Nada menos que esto mismo. Ni un ápice menos. Porque así está escrito. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si nos dejamos llevar por esta lucha y las aves de rapiña y los pensamientos que nos dicen, no vale la pena el servicio de Dios, no vale la pena la espiritualidad, mejor renuncia a esto y dedícate a ganar plata, será. No fue gran cosa. Ay, usted dice, tarde o temprano vas a descubrir que no es gran cosa. Vivir una vida solo por tener cosas. Pero dice, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mire que dicen, por el Espíritu hacéis morir la carne. No, no dice eso. Hacéis morir las obras de la carne. Es decir, por el Espíritu bañas tu vida material, física, carnal, de espiritualidad, al punto que el cuerpo lo elevas a la inteligencia del Espíritu, entonces viviréis. Vivirá hasta tu cuerpo mortal. Dice la Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Significa, la meta final es hasta que tú seas familiarísimo con Dios, como Dios, porque eso es lo que está previsto, que todos los que somos sujetos a aquel que Él envió para sujetarle todo debajo de sus pies, algún día nos sujetemos y seremos todo uno en Dios, todos en Él. Él será el todo en todos, y en todos implica también nosotros. Tenemos un glorioso momento delante de nuestros ojos, amados. Y si estamos sufriendo, y si estamos angustiados, y si estamos con un panorama oscuro, gozaos y alegraos. Vuestro galardón es grande en los cielos, y no hay que esperar a ir al cielo para verlo. Hay que recibirlo ahora, porque nuestro cuerpo, amados, digo esto con toda la convicción de mi corazón, y júzgueme el que me quiera juzgar, porque me va a escuchar. Yo a veces me meto en el cuento de los místicos que mencionaba Buber. Yo me creo las cosas a veces a rajatabla, pero yo soy un convencido de que nosotros somos la generación que no va a morir. Eso está profetizado en las cartas apostólicas, está profetizado en los textos de sabiduría del judaísmo, hasta en los cabalistas, hasta nuevas corrientes que están surgiendo por ahí de unas espiritualidades que uno llama raras, está profetizando eso, o diciendo, pues anunciando, no profetizando, que esta es la generación de lo que Rabí Abraham Azulay llamó los 7.000 resurrectos sin morir. No, solo 7.000, no, pero es la masa crítica. 7.000 que se toman la espiritualidad en serio y no se le haga raro que en un momento de eso usted esté sentado, en un momento de éxtasis, de conexión espiritual, su cuerpo se vuelve como el alma. Literalmente, somos convertidos en espiritual. ¿No decimos que creemos en la Biblia? ¿No es eso lo que Pablo anunció? Que los cuerpos mortales serán absorbidos de inmortalidad y diremos, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde aflicciones de este mundo están que no las veo? Como dice la canción, ¿qué? Llanera, ¿no? ¿Dónde está que no la veo? ¿Dónde que no la veo? Yo lo único que veo es gloria. Yo lo único que veo es un panorama oscuro, que es mi escenario de elevación. Yo quiero ver eso en mi vida. Y yo quiero que usted lo vea en la suya. Y por eso le invito a que ore conmigo y abrace hoy
esta sagrada oscuridad. Padre que estás en los cielos, yo te alabo y te bendigo, Señor. Tú eres tan bueno, tan especial, tan precioso. Tú sustentas nuestra suerte, Señor. Así dijo el salmista, tú sustentas mi suerte. Vaya a saber el hombre qué significa eso. Pero yo solo puedo decirte hoy, tú sustentas mi suerte, la que me haya tocado, el momento que esté viviendo. Tú sustentas la suerte de mis hermanos que están aquí, Señor. Tú sustentas la suerte de quienes nos ven, de quienes nos oyen. Tú sustentas la suerte de todo el que oirá este mensaje. Ayúdale a entender esto a cada uno, Señor, y a cada una. Que tú sustentas su suerte, que tú estás detrás, que la oscuridad que estamos viendo tiene un sagrado propósito, que esa oscuridad no es otra cosa que el límite para contigo mismo, y que en cualquier momento este límite se rompe y estaremos directamente en contacto contigo, pero ya no por el pan de la vergüenza, sino por el pan, Señor, el pan del honor, de haber atravesado el valle de las lágrimas y haberlo convertido en fuentes, de haber atravesado el valle de la angustia y haberlo convertido en emuná, en certeza plena y absoluta. Yo te doy gracias por tu palabra, por eso que estás haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros. Permite que abracemos esta verdad firmemente en nuestros corazones, Señor, y que podamos llevarla a este mundo material, y que nuestra materialidad y nuestra fisicalidad y nuestro cuerpo mortal también se eleve en espiritualidad y podamos decir todos juntos a una voz: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? ¿Dónde oscuridad tu angustia? Porque yo solamente veo al Rey de Gloria bañando toda mi realidad física, emocional, mental, espiritual y material. Bendito sea tu nombre, Señor, eternamente y para siempre. Amén, ve amén.